Durante este 2025, la tecnología ha avanzado de una manera sorprendente, revolucionando el mundo automotriz, y es por eso que no te puedes perder la feria INAPACE Automecánica 2025 del 16 al 18 de julio en el Centro Expositor Citibanamex, Ciudad de México, y tendrás la oportunidad de conocer las innovaciones más recientes de los más de 650 expositores. Prepárate para sumergirte en conferencias y capacitaciones que te conectarán con el futuro. Y recuerda, haz tu preregistro en línea. Te dejaré el link aquí en la descripción y en un comentario. Nos vemos en INAPACE 2025. ¿Qué onda, mi Toñito? ¿Qué onda, Mar? ¿Qué haces por acá? Acá mira, poniendo otra vez lo que es el chicote, colocando en su lugar. Ya está colocado. ¿Es nuevo? Es nuevo, se acaba de cambiar. Y ahorita ya lo estamos dejando. Ya que quede en orden, ahí está. Ya entró. Perfecto. ¿Qué más tiene este poderoso, mi Toñito? Pues trae una pequeña tembladera. Me comentan que lo ajustaron. El Chevy fue ajustado. ¿Qué carro Entonces, es un Chevy Vaso 99, 98 es el carro. Una tembladera, entonces vamos a ver. Mira, aparentemente este cablecito de bujía, nada más faltaba taparlo bien porque a veces con el resorte se regresan. Entonces, pues ya quedó. Pero sí, al parecer, sí son nuevos estos cables, nada más era colocarlos bien. Y pues bueno, estamos viendo que hay, bueno, aquí asomándose hay una pequeña fuguita. Caramba, a ver, vamos a vivorearlo. Bueno, de entrada fue ajustado el motor, Sí, ¿no? fue ajustado. Ok. De entrada aquí veo agua. Y de veras, tiene agua este de depósito, al parecer. Sí, mi amor, es agua. Ok. Porque O es el nuevo anticongelante transparente, H2O. de hecho, pues acá mira, se alcanza a ver, desde acá se ve que está muy clarito. Entonces podemos ver que sí es agua. Mira, desgraciadamente ya se empieza a ver marquitas de óxido en el tapón. Se empieza a ver suciedad ya también propia del agua. Por eso es recomendable jamás ponerles agua a los carros. Siempre su anticongelante. Y pues sí, vemos ahí. Me sorprende un poquito la fuga de aceite que tiene. Agáchense, compañeros. Miren nada más. No sé qué tiempo tenga de ajustado este carro, pero pues no es normal una fuguita así, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Yo por lo que puedo ver acá, asómate de este lado, se va a ver que el cárter pues está todo siliconeado. Pero bueno, ¿todo eso lo vas a corregir, mi Toñito? Sí, mi amor, vamos a hacer la corrección de estos detalles que trae el Chevy para que quede al 100 y corregir esta fuga de aceite. Y también vamos a purgar el sistema del anticongelante también para que ya tenga su anticongelante como debe de ser y prolongar la vida de las piezas. Porque tira bastante aceite este pobre cochecito, ¿eh? Mira, Pues no está marcando, ¿sí? No, muy poco. muy poco. Pues al parecer está a nivel, ¿no? Al Está parecer, por acá. sí. Le tienes que hacer al litrómetro. Al litrómetro, sí. También estoy viendo esta pieza por acá. ¿De qué es, mi Toñito? Una pieza de plástico que va en el varillaje de las ¿Esto palancas aquí? de velocidad. ¿Es correcto que va acá? Este varillaje, o que se llama maroma, se cambian los bujes. Y estos bujecitos de plástico, pues como verán, por la calidad que ya muchas veces ya encontramos en refaccionarias, se desgastan muy rápido y provoca a veces que nuestras velocidades del Chevy no entren correctamente. Entonces tienes mucha chamba, mi Toñito, con este carro. Bastante, mi Omar. Hay bastantes cosas por hacer aquí en el carro. Para mí lo más preocupante es la fuga de aceite. Pero bueno, ¿cómo sonará el motorcito, mi Toñito? ¿Lo echamos a andar? Nos vamos a andar. Vamos a ver Vamos a ver. cómo quedó después del cambio de aceite. Y pues esperemos que ya no tiemble. No sé si se percataron, compañeros, pero tuvo un pequeño ruido de buzos. Pero pues bueno, yo creo que va a tener que hacérsele más seguido los cambios de aceite seguramente, ¿no? Sí. Querido Toñito. Más seguido, otra de las cosas que también cambiamos fue este codito. Estaba partido, estaba haciendo un chorradero de aceite aquí atrás, pero ya quedó corregido, ya está nuevo. Pues yo creo que el cliente va a estar más que contento porque tú le metas mano, mi querido Toñito, y la verdad está bastante quieto, el motor no está tembloroso. Había un cabeceo y no estaba estable el motor y hacía mucho ruido. Pero ya emparejó.
Este carro, si no mal recuerdo, en base a lo que me dijiste, mi querido Toñito, llegó porque tuvo un problema con la distribución. Afortunadamente no dio el valvulazo. Ahorita el cliente pues viene a una revisión del auto para ver que todo está en orden porque quiere una afinación marca de la casa como las que tú acostumbras a tenernos acostumbrados. Excelente. De limpiezas súper los inyectores, hacer limpieza a los inyectores, Sí, cambio de aceite y todo. Y un poquito de suciedad, y no es por descuido del dueño. Aquí han estado las lluvias, hasta más no poder, inundaciones, y pues bueno, vean la calidad de Volkswagen, aguantan todo, compañeros. Estaba muy corrido el tiempo, mi Toñito. Estaba corriendo. Y ya quedó al 100 el carro del problema que traía. Ahorita pues quiere un mantenimiento, un mantenimiento preventivo, quiere ver que todo está en orden. Estamos escaneando el auto, vamos a ver si tiene códigos de error y si nos encontramos con 3 códigos de avería. 0420, eficiencia del catalizador, sobre la unidad de mando de la válvula de la mariposa, el caudal y presión del colector de admisión. Entonces tenemos temas al parecer con el cuerpo de aceleración y el sensor MAP. Por ende, en mi opinión, está saliendo este código también sobre el catalizador. Pero ok, creo que también cayó en un bache, ¿verdad, este amigo? Y cayó en un bache y tiene un ruido muy tremendo de ese lado, del lado izquierdo. Si hacemos un movimiento similar al cuando el carro está andando, Observen aquí. vamos a ver su base ya está rota. Y gracias a los bellos baches tipo lunares, cráteres de la ciudad de Puebla, ¿verdad? Es correcto, correcto. Bueno, echa a andar el motor, por favor. El soporte de transmisión, como pudieron haber observado, al parecer está un poquito... Miren, Mira, se mueve. a ver, mi querido Fer, ¿puedes venir? Mira el soporte de tu transmisión. Lo voy a apagar y lo voy a echar a andar para que tú veas cómo hace. Como pueden ver, compañeros, pues sí tiene algunos detallitos. Aquí podemos ver el periodo de inyección está un poquito alto, en mi opinión. De momento se nos va a 3 milisegundos cuando este carro debe de andar de 1.78 hasta 2.04 milisegundos. Miren, ya vieron el cambio. Entonces también tenemos un pequeño problema en el colector de admisión. 28, 29, no está mal, tiene buena presión barométrica, no hay fuga de vacío. Cuando tenemos un problema aquí, vamos a graficar. Al parecer varía tantito. Dale un aceleroncito, mi Fer, y que necesito que tú veas esto, mi querido Toñito, cómo trabaja. Suelta. Esta gráfica es correcta, compañeros, pero la recuperación que tiene el sensor es muy pero muy lenta. ¿Qué significa esto? Está muy sucio su múltiple de emisión y por ende el sensor, pero esta curva está perfecta, compañeros. Entonces aquí les dejo este dato como referencia. Otra vez, Fer, por favor. Aquí le aceleró muchito, pero miren, recupera el sensor, pero tarda en agarrar su paso. Entonces, por ese lado, pues no tenemos ningún problema. El carro, ¿qué necesita, mi Toñito? Necesita una afinación, necesita una limpieza de su múltiple, necesita limpieza de cuerpo de generación y un aprendizaje también del mismo. Es lo que requiere. Ahora, algo que la gente va a preguntar, ¿cuentas con equipos para hacer una afinación marca de la casa? Sin problema, claro que sí. Perfecto. Contamos con todo. ¿Me puedes mostrar? Claro. ¿Qué tenemos aquí, mi querido Toñito? Pues contamos con alguna información, de hecho contamos con información técnica para poder ver el diagramado. Hay diagramado propio también para poder ver los bochitos, como podemos ver hay un diagrama de la bobina y sus condiciones, ahí lo podemos ver. ¿Le das por qué le das, mi Toño? Sí, andamos acá con también tenemos el sensor IAT. Tómenle captura, compañeros, tómenle captura. El módulo TCZH y tenemos las versiones de la computadora, la que debe llevar, de acuerdo al modelo de bochito que tengan. Y también tenemos equipo de laboratorio para poder hacer el lavado de inyectores. las afinaciones marca de la casa, ¿ven? Exactamente. Miren nada más. Aquí en un solo lugar.
Excelente, tus microfiltros. Ya estoy aquí de tentón, ¿eh? Sí, adelante, adelante. Herramienta Oris. Excelentísimo. Ya extrañaba ver esto. Esto no hay allá. No, el Word, que es un indicador muy bueno para los inyectores. Y también para la prueba del laboratorio, pues también se hace con el líquido correspondiente, que es el Hunter. Y para hacer las pruebas también tenemos para inyectores GDI, también para hacer las pruebas, hacer las limpiezas correspondientes para que queden al 100 igual. La tolerancia de las bujías es de 28 a 32 milésimas. Ahorita lo que vamos a hacer es retirar las bujías. Vamos a ver con qué calibración vienen. Vamos a ajustarlas nuevamente y volvemos a colocarlas. Ya hemos desmontado las bujías de nuestro sedán, de nuestro bochito. Vamos a hacer las mediciones. Para ello vamos a ocupar la moneda para ver la calibración con la que venían las bujías. Es importante que cuando usemos esta moneda no hagamos fuerza sobre la bujía, porque podemos, aparte de rayar nuestra moneda y echar a perder nuestra herramienta de trabajo, también podemos dañar el electrodo de la bujía. Por ello, importante solamente hacerlo a donde llegue. Es como vamos a hacer la lectura. Esta corresponde al número 1, 2, 3 y 4. Esta, la del número 1, la vamos a hacer la lectura. Esto es 28 milésimas de pulgada. Esta del número 2 está casi 30 milésimas. La número 3 nos dice que está a 31. Y la número 4 nos indica que está a 30, llega a 30. Bueno, procedemos a hacer la calibración de nuestras bujías a como debe de ir. Procedemos a hacer la calibración con nuestra moneda y vamos a abrirla un poquito más. Dando 31. Hay que abrirlo un poco más. 32. Ahora sí, se encuentra en 32. Ya abrimos la primera. La segunda la vamos a abrir. 32. Ahí está en 32. La número 3. 32. Ya se encuentra en 32. Y bueno, vamos a ver esta. También está cerrada. Requiere muy poquito, que es casi nada lo que está cerradita. Y sí, aunque no quieran creerlo, con muy poco que la bujía no se encuentre calibrada, o así sea 2 milésimas, a nuestro entender, lo que nos han enseñado que no es mucho, sí influye mucho. Sí nos puede dar problemas con el encendido. 32, ya tenemos calibrada la bujía número 4. Una vez calibrados, vamos a instalar, a dejar que el motor funcione y ya después de eso, ver que se le ha quitado esa parte ronca al motor, procedemos a ponerlo a tiempo. Una lámpara de tiempo viene, es así, nuestra lámpara de tiempo, que es digital y nos permite que el cauto quede al 100. Vamos a empezar por la bujía número 1, que es la que se encuentra en la parte de atrás de nuestro motor. Ocupamos una grasa dieléctrica, que es como esta. La vamos a poner en una de nuestras puntas. Se pone muy poquita. Estamos poniendo muy poquita. Vamos a colocar la bujía de encendido. Muy bien, ahí quedó. Vamos a colocar la número 2. Vamos a poner tantita. Muy bien, nos vamos a la número 2. Primero con la mano, porque si lo hacemos directamente con el dado y la matraca, no tenemos sensibilidad para saber cómo va enroscado. Ahí ya entró. Muy bien, ahora procedemos con la número 3, que es la que se encuentra de este lado. Y al último vamos a poner la 4. Igual le ponemos tantita grasita. Muy bien. Ahí agarró. Ahora nos vamos con la última bujía. Ahorita agarramos nuestro dado 13-16. Empiezo a apretar cada una de las bujías a mano. Muy bien, vamos a empezar a apretar las bujías con nuestro dado 13-16. Vamos a hacerlo con nuestro torquímetro. Ya está ajustado a 15 newtons. Este apriete nos los da el manual. Aquí si vemos dice par de apriete 15 newtons. Vamos a empezar a darlo despacito. Ahí llegamos. Ya quedó. Verificamos. Está bien nuestra medida. Entonces procedemos. Listo. Empezamos a darle el torque.
Muy bien, vamos a colocar los cables de bujías. Si guardaste el orden, está bien. Si no, tendrás que volverlos a poner en orden. Como ya lo he explicado que está girado el distribuidor, vamos a ver el orden de los cables de bujías. Este es el número 1, el de acá. Entonces vemos que es el cable correspondiente. Y una vez viendo que es el correspondiente, lo colocamos el capuchón sobre la bujía. Vamos a ver su dirección. Muy bien, muy bien. Este es el número 1. Ya entró. Nos vamos con el 4. El orden de encendido es 1, 4, 3, 2. Este es el 4. Ya se encuentra adentro. 3. Este es el 3. Vamos a direccionar hacia acá. Una vez que lo hayan colocado, tiene que entrar hasta dentro del cable y damos un ligerito, pero muy ligero tirón hacia atrás para asegurarnos que no se salga tan fácilmente. Nos vamos ahora con el último. El número 2 por default pues es este. Muy bien, ya quedó hasta adentro. Un ligero jalón, no se sale. Bien, ya colocamos las bujías que están calibradas y vamos a dar encendido al auto. Está totalmente frío. Prendió el llavazo y vamos a entrar en nuestro escáner. Es la letra D de nuestra computadora. Está reconociendo. Vamos a ver los códigos de avería. No hay códigos de avería en la computadora. Vamos a leer el flujo de datos. Tenemos banderas binarias porque está frío el auto. El sensor de oxígeno está empezando a oscilar, pero no del todo bien porque necesita agarrar temperatura el auto. Vamos a irnos a ver los pulsos de inyección. 4 milisegundos. Un poco alto, pero porque está frío el auto. Tenemos que dejar que caliente para continuar con nuestro siguiente paso, que es ponerlo a tiempo. Está en 50, 48 grados, todavía no alcanza temperatura. Y bueno, ahorita continuamos. Bueno, primero que nada vamos a poner nuestras marcas de tiempo. Y vamos a posicionar nuestra escobilla, el cable de bujía número 1. Listo. Ajá, listo. Ahí está, listo. Entonces vamos a hacer nuestras nuevas marcas. Entonces se va a borrar. Conectamos el distribuidor nuevamente. Ya está. Vamos a conectar nuestra lámpara de tiempo. Y bueno. Listo, ya la conectamos. Entonces ahora vamos a encender el auto. Bien. Según tiene 840 revoluciones ahorita el motor. Ya lo tenemos acelerado. Está la marca en 26. Vamos a mover nuestro distribuidor para ponerlo a tiempo. Lo apretamos. Ahí nos vamos a picar. Marca del tiempo. Esta fue la marca que previamente ya la habíamos puesto. El grado. Ahí está. Ahí lo alcanzamos a ver. Ahí está nuestra marca blanca. Quitamos lo acelerado al carro. Ahorita vamos a mostrar que no hay banderas binarias, que está funcionando su sensor de oxígeno, está funcionando. Vamos a revisar ahorita la inyección en caliente, ya que el motor está caliente. 4 milisegundos, un poco alto. Muy bien, ya una vez detectada la falla que fue la computadora, ya que hicimos el cambio, se arregló el cableado y ya se puso a tiempo el motor. Solamente nos queda salir a dar una vuelta y ver su funcionamiento. ¿Escuchas el motor? Ahorita vamos a salir a una parte de la avenida. De no encender a andar, pues ya andamos nuevamente.
bueno, terminamos con esto. Muchas gracias por ver este video. Saludos. I wanna hold ya. I wanna hold ya. You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans, and every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna